Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. Hoy hablamos de la película de Los Eternos, estrenada en la plataforma de Disney Plus. Una historia que nos habla de los orígenes del universo y la vida en la Tierra según Marvel Comics. Analizamos a los personajes de Los Eternos y hablamos de la saga de cómics escrita por Neil Gaiman y dibujada por John Romita Jr., en la cual están basados algunos hechos de la adaptación cinematográfica. Te contamos todo esto y mucho más a continuación. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Lord Poperto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo este podcast en directo por twitch.tv/Nación Poperto, la plataforma de los directos. Suscríbete para que nos acompañes en vivo, sobre todo los fines de semana, domingos 5 p.m. Los sitios y nos puedes escuchar posteriormente en los sitios de podcast más populares de internet como Google Podcast, YouTube, Spotify, Evox y iTunes también. Así que, pues bueno, ahí lo tienes. No te lo pierdas. Dejo los vínculos en la descripción de la publicación. Ya tenemos a Raudo y Rápido. Juan José, saludos. Ya tenemos gente en el stream. Saludos, Juan José. Si tú también quieres ser parte de los directos y participar con nosotros, bueno, suscríbete a Twitch y te avisará automáticamente la plataforma. Puedes descargar la aplicación en tu celular y esta te avisará cuando comience a streamear Nación Poperto. Bueno, ya lo escucharon, mi compañero del país chileno, el hombre con la voz más aterciopelada de ese país. Por favor, preséntate. Un gusto estar con todos y todos ustedes donde nos quieran escuchar a la hora que sea del día, acompañar a ti, Lord Poperto, en esta nueva misión. Y si ustedes se fijan en la pantalla, hay un cambio. Lord Poperto ya no usa sus clásicos bigotitos, así que eso, hay un pequeño paso para Lord Poperto en esta. Me rendí, no me que son sabes que son bastante icónicos. No sé si conoces a Jaime Bailey. Jaime Bailey no, pero ¿también tiene bigotitos? No, Jaime Bailey es un periodista peruano, muy de esta, vamos a poner entre comillas, línea liberal, y que describe al presidente de Argentina, a Fernández, como el presidente de los bigotitos de charro mexicano. Lamentablemente no soy charro, no puedo decir que manejo esa habilidad. La verdad es que apenas sé montar caballo y no digo que no sea una gran ocupación, porque sé que se requiere mucho tiempo para manejar las habilidades de un charro, pero bueno, no me es ajeno tampoco. Aquí algún día vamos a tener que definir qué se entiende como charro, porque también es confuso si es alguien dedicado a las labores del campo, alguien dedicado a la música, entre las dos cosas. Creo que uno entiende un gaucho. ¿Sí? Primero lo del gaucho. Uno entiende un gaucho más que nada ligado a las labores de la agricultura, su manera de vivir más o menos errante, siempre subido de un caballo. Aunque hay música gaucha, uno no lo representa necesariamente con la música. En cambio, el charro, quizás sea porque lo que nos llega aquí de México, uno no puede dejar de pensar en un charro sin la música ranchera mexicana. Exacto, creo que lo que uno puede mejor ver representado como un charro lo puede ver en las películas viejas en blanco y negro de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez. Sí, exactamente, era este hombre dedicado al campo y que en sus ratos libres pues se dedicaba a su rancho. Los ranchos son prácticamente lo que hoy conoces como granjas, estas granjas que tienen parte ganadera, parte agrícola, heredan por lo general su estructura de la estructura hacendaria de la Nueva España. Entonces, pues sí, en algún momento se fusiona un poco ese sentimiento romántico de que el hombre tiene que ser un hombre que monte el caballo, un hombre que también esté dedicado a la música. La guitarra por excelencia es el instrumento del charro. Y bueno, tiene que ser a todas luces también un gran bebedor en las cantinas.
Entonces creo que está un poco romantizada, es un poco bohemia esta imagen del hombre que sabe tomar, que sabe beber, que es bueno para las mujeres y bueno para los caballos. E incluso... No sé si sabía tanto tomar porque era siempre era el punto de clímax, la típica borrachera, o un muerto o una amenaza de pelea. Bueno, sí, y siempre cargaban su pistola. Este es como que el charro antiguo. Lo que hoy queda como charro, o lo que hoy se le dice a un charro, es más bien al folclore de las charreadas, que no son otra cosa más que la demostración de la dominación del caballo y de la reata, que es o lazo. Entonces estas artes circenses de alguna manera, que son una parte de lo que correspondía a la identidad charra, es lo que hoy se le llama charros como tales, hombres rancheros como tales. Creo que perdimos hace poco el último que podía llamarse último de los grandes charros mexicanos, que era Vicente Fernández. De ahí en fuera creo que ya no existen nombres así. Y bueno, es que ya no existen nombres así porque bueno, ya no tenemos que andar a caballo y muchas de las cosas que hacen se tenían que hacer. Pero bueno, si quieren todavía ver este folclore romántico, a mí me gusta mucho de repente, no solamente porque son parte de mis raíces, sino creo que aparte se considera una gran época en la cultura del cine mexicano, que fueron todas las películas del cine de oro con Pedro Fernández, como dije, José Alfredo Jiménez. Y es muy interesante saber dónde salió esta música, porque la música en sí no es oriunda de la Nueva España, se trae yo creo que está mucho más emparentada con así como el gaucho también, con la herencia gitana de España, que son el flamenco. De ahí viene y se evoluciona, se fusiona. Al norte de México hay una fusión mucho más rara que viene de Alemania, que viene de los menonitas, que viene de la polca y se convierte en grupos norteños y eventualmente evoluciona en narcocorridos. Y dicen bueno, pues ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que deben de recordar que este país es largo y prácticamente tiene es como si fueran 2-3 países en el mismo. Entonces hay mucha diferencia. De luego hay gente que no entiende bien qué está pasando. Pero es por eso, es porque hay herencia de muchos lados. Pero la que más es reconocible definitivamente es la herencia ranchera, al grado de que creo que, si no es una de las películas más exitosas, es de los últimos tiempos, esta de Disney, recuérdame, ¿cómo se llama? Coco. Esta película realmente es bastante atractiva y nos explica mucho de los orígenes de la cultura novohispana, que yo creo que se dio en bastantes latitudes. Lo que pasa es que se suele reconocer, se suele corresponder con la cultura mexicana, pero no es propiamente de aquí nada más. Como dices, el gaucho y muy probablemente varios tipos de hombres rancheros en todas las latitudes heredan precisamente esta fusión extraña con estoy seguro que es con el folclore del flamenco, porque si te fijas ahí existe el violín, y recordemos que parte integral de la música del mariachi es el violín. ¿Y el violín de dónde crees que sale? O sea, no nace de los indios, no nace de ningún lado. Eso viene desde una antigua Europa que se fusionó también ahí en España, ¿no? El flamenco. Pero si ustedes quieren conocer la figura, pues vayan a ver películas de Pedro Infante, literalmente, como dice Don Comics. Justo en la cantina el hombre bebía, se alcoholizaba y siempre se peleaba por una mujer preciosa, pero que ya tenía dueño. pero Pedro Infante no iba a estar dispuesto a renunciar solo porque ya tuviera dueño. Así que bueno, ya se la saben. Esta vida un poco bohemia que se daban aquellos hombres en aquel entonces. Se bebía mucho y se vivía poco. Bueno, ya después de la breve introducción, mira que tenemos a Life Nuevo. Dice saludos eternos. Esperamos ser eternos. Saludos, Life Nuevo. Pero no, realmente creo que voy a pasar de los 100 años. Con vivir 80 me conformo. Espero que sí. Tengo herencia de la familia longeva. Bueno, vamos entrando en tema. Los Eternos. The Eternals. Una película, una adaptación cinematográfica que nos entregó en la casa de los dibujos. Disney. Sí, es la casa de dibujos, ¿no? Marvel Disney. Entonces... Marvel es la casa de las ideas. De las ideas, perdón. Y Disney es la casa de los dibujos, ¿no? Creo que le dicen así. O ya, no sé. Creo que sí le dicen así. El caso es que... Había una serie que se llamaba La Casa de los Dibujos. Entonces yo creo que estoy confundiendo la casa de los dibujos. De Pollo Robots.
Exactamente, una serie muy políticamente incorrecta. Pero bueno, esta adaptación está basada precisamente en los personajes homónimos de los cómics de Marvel, de los Eternos, de Eternals. Esta nueva tribu que para muchas personas que han estado siguiendo el universo cinematográfico, el MCU, les es completamente ajenos. No así a todos aquellos fanáticos de la cultura del cómic, y muy probablemente aquellos que han seguido Marvel desde hace años ya saben de la existencia de estos personajes y la importancia que han tenido a lo largo del tiempo dentro de las diferentes sagas, ¿no? Pero lo que es interesante es cómo es que ahora en la cuarta etapa de la Marvel Cinematic Universe. Sí, del MCU. Es que ya no voy a decirlo en español o en inglés. Lo voy a decir MCU. En la cuarta etapa del MCU, que ahora se desarrolla en las plataformas, donde ya las series y las películas se han amalgamado en una historia conjunta que se entrelaza a lo largo del tiempo, tenemos una propuesta bastante interesante, ¿no? Tenemos una propuesta de hilar fino y de mezclar nuevos héroes, pero que respeten el estado histórico de los hechos. El por qué los Eternos, siendo tan importantes o parecen tan importantes como son dentro de su propia película, como se definen y de lo poderosos que son, no los habíamos visto hasta entonces, es algo también que al fanático le surge una duda y que nos puede llegar a causar un shock o una contradicción, pero creo que se responde bastante bien dentro de la película. Y también termina explicando un poco también el origen del mismo Thanos, que fue la amenaza última de la tercera etapa del universo. Entonces, digamos que The Eternals llega, para mi gusto, no sé si llega un poco tarde, pero lo han sabido involucrar de una manera en la que, bueno, a pesar de ser personajes que puede pintar una gran importancia dentro del universo, nos queda claro que al no haber estado antes, dejaron digamos, estos personajes como para que enriquecieran la siguiente etapa. Es decir, creo que fue una buena idea no haber saturado el universo antes con tanto personaje y haber manejado por separado los que tuvieron. Pero creo que hoy es el momento y me parece que al menos en el MCU los van a saber meter, aunque parece ser que a muchas personas que venían de la vieja escuela y que les gustaba la estructura de los Eternos en los cómics, no les gusta demasiado la película por adaptaciones, por cambios de personajes, y parece que sobre todo porque la historia no concuerda demasiado bien con lo que el universo de Marvel original propone. Pero bueno, para hablarnos un poquito más de esto, Don Comics, The Eternals, en esta ocasión estaremos hablando y haciendo comparaciones con ellos dentro del cómic y de lo que vimos en la película. 2 horas y media de película, una película coral con una pareja central de protagonistas que son Ikaris y Cersei, que también tiene algo que ver con los cómics. Es una película más bien de corte familiar, salvo cierta escena de sexo, no sé, de sexo, no quiero decir sexo fingido, pero es delicioso, un desnudo de la cintura en realidad no tiene mayor, no es una película para adultos. No, y lo que sí se echa de menos ni tanto se vio, tampoco. Y lo que sí se echa de menos es ese sentido que, por ejemplo, le da autores como Neil Gaiman en los cómics a estos Eternos y que lo hace un cómic interesante. La película a mí se me hizo bastante larga, 2 horas y media es mucho, hay momentos en que no pasa nada, se nota mucho la influencia de Villeneuve aquí, porque la típica escena en Dubái, en la quebrada desértica o la nave en el horizonte, en la lontananza, si Stanley Kubrick que pudo hacer pasar una puerta por el frente del sol, porque no lo tienen que hacer pasar los Eternos, ya que ninguno de estos directores va alguna vez llegar a la última suela del zapato Stanley Kubrick. Bueno, algún guiño. Hay otro que hace películas de 7 horas y se juega Stanley Kubrick. Bueno, hay de todo en La Viña del Señor y en estas malas películas superiores también. Exactamente. Bueno, la película, ya desde un punto de vista, bueno, vamos a arrancar primero, porque como siempre les recuerdo que la primera parte siempre hablamos sin spoilers, y ya cuando entramos en la historia pues avisamos. Vamos a hablar un poquito del
de los datos de la película. Eternals es una película, como dije, estrenada en la plataforma de Disney. Está... No, en cines. Se estrenó en cines. Oh, es cierto, sí, cierto. Estamos hablando de ella ya después estrenada en la plataforma, pero ya llegó a fines de noviembre a cines del año 2021. Exactamente, ya se va a estrenar en cines. Producida por Marvel Studios, ya lo sabemos eso, y sobre todo dirigida esta vez por Chloe Zhao. No, yo no conocía a esta directora. Sí es directora, es mujer, Chloe Zhao. Pero tiene algunos trabajos en su haber, como el guión, ser la artífice del guión de Patrick Burleigh, Ryan Firpo y Cass Firpo. Esta película está protagonizada, eso sí, por una amplia gama de actores reconocibles, que fue lo que más me interesó. Tenían un elenco pues un poco impresionante, sinceramente, para lo que prometía. Entre ellos estaba Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Leah McCouf, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek y Angelina Jolie, siendo estos tres muy probablemente los nombres más importantes. Sin embargo, de seguro los otros actores también los reconocen porque ya los hemos visto en muchos lados, pero estos últimos tres actores consagrados, Salma Hayek y Angelina Jolie, del viejo cine hollywoodense de los 90s, de los 2000, y Kit Harington, una nueva estrella emergente por haber participado, entre otras, como protagonista, uno de los protagonistas de Juego de Tronos. Pero bueno, esta película con este elenco pues prometía bastante, pero parece ser que la recepción no fue tan impresionante como se esperaba. ¿Y el por qué? Pues del por qué vamos a hablar a continuación. Un poco de la trama principal. En la película Los Eternos son una raza de alienígenas de inmortales creados por los celestiales que tienen como objetivo proteger la Tierra de otra raza que se dedica a destruir la vida inteligente llamada los desviantes. Así que los humanos somos de cierta manera protegidos por lo que otrora considerábamos los dioses del Olimpo, que vienen a ser los eternos en el universo de Marvel Universe. Hasta ahí les digo que esta es la premisa principal, pero el cómo se desarrollan las cosas en esta película y cómo lo conectan con el universo, de eso vamos a hablar a continuación. Así que, pues, bueno, si tú no has visto la película o no conoces nada de los Eternos, detén el podcast aquí, ve a ver esa película. Está más o menos, como dijo Don Comics, decepciona en partes, es un poco larga, pero es inefable que tienes que conocer esto, porque si no te vas a quedar sin un gran trozo de la historia, muy probablemente de la cuarta etapa, cosa que pues bueno, a esto apuesta Marvel, ¿no? Conectar todas sus obras, así que hay que verlas, y hay que verlas, si no es posible que quedemos con trozos perdidos de la historia. Así que bueno, a partir de ahora hablaremos con algunos spoilers, así que ya estás advertido. Dice Life NMO, ya están bastante rucas Angelina y Salma. Oye, Life, pues, no importa, gallina vieja hace buen caldo. ¿Qué te pasa? Eso sí, en las películas de Salma Hayek hay 3 escenas que son infaltables: en caballo, tomando tequila, o corriendo en la pradera. Aquí vimos todo tomando tequila. Exacto. Bueno, y qué decir, ¿no? Salma tiene 2 grandes razones para verla en todas las películas, así que pues, y aquí aunque trataban de ocultarla, simplemente no, esas cosas no van a desaparecer. Muy guapa todavía Salma Hayek, y la mera verdad es que sigue siendo mis actrices favoritas. Bueno, arrancamos. Vamos a dividir esto en las etapas y las escenas que me gustaría hablar, sobre todo para ir comparando un poco con Los Eternos. A mí de verdad Los Eternos me parecían más importantes desde el punto desde el punto de vista del universo cinematográfico, porque bueno, son considerados dioses dentro del mundo. Pero vemos que a lo largo del tiempo sus roles han cambiado dentro del universo, al menos de los cómics. En alguna parte fueron parte de los Vengadores, luego no. Y ya saben que han habido cambios del universo, reboots y no reboots, cosa que me gustaría que aclarara Don Comics. ¿Cómo es que surgen estos personajes y cómo se fueron comportando a lo largo de la historia dentro de los cómics? Nacieron el 1 de julio del año 1976 en un cómic que se llamaba The Eternals. La creación de Jack Kirby. Eran en este último regreso que tiene Jack Kirby a Marvel después de haber pasado por DC y crear a los nuevos dioses.
Orión, Apocalypse, Nuevos Génesis, es otra historia que se está contando por otro lado. Crea una versión en Marvel con estos Eternos. Se habla mucho de la influencia cultural que estaba teniendo Jack Kirby en ese momento. Es un cómic muy New Age. Aquí por ejemplo se ve esta estructura entre mayas, incas, cuestiones colosales, pirámides. Era, como te digo, la influencia New Age de la religiosidad y también del consumo de LSD, que acompañaba a hacer soñar con estos dioses o semidioses de venidos más allá de la estrella. Después que pasa Jack Kirby por esta serie que no dura mucho, me parece que son 12 números o algo así, lo ingresan de una u otra manera al universo Marvel, ya sea como Thor, son deidades más o menos parecidas a él, o sus personajes creadores, los famosos celestiales, van a ser protagonistas, y hasta ahora protagonistas de lo que se llama el eje de elaboración del universo Marvel. En el fondo, los seres humanos son un residuo querido, ¿no?, de la creación de los celestiales, que a su vez crearon a los simbiontes y a los Eternos. Y por ejemplo, no sé cómo irá a ser en Marvel Cinematic Universe. Galactus alguna vez también es un celestial, pero no sé aquí cómo lo van a integrar. Por ejemplo, lo que tú decías de Thanos, hasta donde yo entiendo, Thanos, porque no tiene ningún sentido la genealogía de los superhéroes y de las películas de superhéroes menos, pero Thanos no es un Eterno. En el fondo, en el cómic, Thanos es un sobrino de estos Eternos. Sí, yo lo que entendí, bueno, leyendo un poquito la historia de los Eternos y del contexto que los envuelve, había leído que precisamente el desarrollo de los Eternos por Jack Kirby, ¿fue el que dijo? Jack Kirby. Sí. Aquí me corrige Life Anime Box, si son desviantes, no son simbiontes, tienes razón. Sí, desviantes. Pero los desviantes se parecen mucho a los simbiontes. Créeme que, sobre todo en la última escena, son unos simbiontes. Pues de hecho, muy probablemente sí. Entonces, en algún momento, o sea, yo estaba leyendo la historia y decían que Marvel Comics tenía que interpretar el contexto cultural como estaba sucediendo. Esto sucede, Jack Kirby crea los Eternos en un momento cuando el hombre estaba visitando la luna, cuando el boom de la ciencia ficción, viaja a las estrellas, estaba sucediendo. El hecho de enterarnos de que ya no estábamos solos, o que era posible que no estuviéramos solos, se tenía muchas esperanzas de tener vida en Marte, alienígenas. Había un genuino miedo a invasiones alienígenas. Hubo una fiebre por ahí de lo de Roswell, en New México. Entonces, en ese momento la cultura tiene que representar el pensamiento popular. Entonces Jack Kirby piensa que debería tener también un inicio el universo de Marvel a través de una mitología un poquito más extendida, y es como se le ocurre la idea de los Eternos, los celestiales y los desviantes. A grandes rasgos, los celestiales vienen a ser esta fuerza primigenia, digamos, para los que conocen un poquito de la cultura griega, saben que en el origen no existieron los dioses olímpicos. Los dioses olímpicos son un subproducto de los dioses primigenios, que son prácticamente fuerzas de la naturaleza que toman formas antropológicas. Esas fuerzas de la naturaleza primordiales vienen a ser los celestiales, sin emociones, digamos, sin maldad, pero sin bondad, simplemente fuerzas de la naturaleza que tienen un objetivo, y el objetivo es crear la vida. Entonces, de cierta manera, los celestiales vienen a ser estas fuerzas que engendran la creación. La creación, bueno, aquí donde ya nos ponen un poquito más cercana a la mitología a lo que conocemos. Los dioses olímpicos, si bien son dioses para nosotros, ellos mismos son hijos también son creaciones de fuerzas más arriba que ellos. Esos son los Eternos. Los Eternos son creados por los celestiales. Sin embargo, así como tienen los orígenes, los celestiales están aquí para ser, protectores de la vida. ¿La vida de quiénes? Pues de los humanos. Eso tiene un contexto antropocéntrico. Pero los desviantes también. Los desviantes están aquí para vivir y para desarrollarse.
Y en algún momento los desviantes desarrollaron su conciencia propia y decidieron que los humanos pues podían ser gobernados, comidos, presas de una raza superior que eran ellos. De alguna manera tenemos el yin y el yang representado entre los eternos. Yo lo veo como los Sith y los Jedi. Los eternos son más poderosos que nosotros, pero no nos quieren destruir, nos quieren proteger. Los desviantes son más poderosos que nosotros, pero nos quieren controlar y nos quieren someter. Entonces en algún momento los eternos entran como esa fuerza de la naturaleza, o mejor esos dioses que combaten a los otros dioses, porque en verdad los desviantes en comparación a nosotros también son dioses, para hacer un equilibrio de la fuerza, y que los pobres humanos también lo puedo comparar como con cielo e infierno, demonios y ángeles, y los humanos quedamos en medio. En algún momento eso es lo que se plantea como el origen de la creación y el por qué los humanos hemos estado en esta tierra siendo protegidos por dioses, y esos dioses por qué no se hacen presentes cuando no tienen que hacerlo. Simplemente ellos están esperando el momento para protegernos de los desviantes, que son a todas luces su única preocupación. Ellos explican que lo que ha pasado hasta ahorita en el universo, incluyendo a Thanos, es poca cosa para ellos. Ellos realmente su chamba Don Comics, ¿qué le pasa? Su chamba no es ser héroes. Su chamba es simplemente proteger la vida, y nosotros realmente no entendemos que no están aquí para ser simples héroes. Ellos están aquí simplemente para proteger la vida, y los desviantes es lo único que les preocupa. Con este contexto nos comienza la película, y en este contexto se entiende el por qué hasta el día de hoy estos seres tan poderosos como son no se habían presentado. Solo se presentan, solo se hacen visibles hasta este momento, porque también hasta este momento parece ser que los desviantes, otrora se creían extintos, comienzan a surgir. Y este es el argumento principal. Se parece un poco o más al cómic. Realmente la comparación es clara. En el cómic tienen un origen un poco diferente, demasiado diferente cuando uno comienza a ver la relación con los celestiales, pero en definitiva el efecto es el mismo. Al final, tanto en el cómic como en la película, los eternos son dioses que decidieron o están ahí para protegernos de los desviantes, y muy probablemente también de los mismos celestiales, y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Los celestiales, si realmente son tan buenos como pensamos que son estos padres de todo que están ahí simplemente para procurar la vida. Es así. Y bueno, si ya vieron la película, se darán cuenta que realmente los celestiales no están tan interesados todo el tiempo en protegernos a los humanos. Ellos están más interesados en seguir siendo una existencia poderosa en el universo. Respecto a lo que decían de Thanos tiene una relación indirecta con los eternos, pero la historia que más canon encontré, más reciente de lo que se puede decir, que me corrija Don Comics si no es así, es que realmente se teoriza que Thanos es el hijo de un desviante con un eterno, y que esa es la razón de por qué este es un híbrido bastardo tan poderoso, y que al ser rechazado por los eternos, bueno, les tiene un poco de odio. Vemos que en las películas no es así, es un poco más que tiene una ideología de la vida y de los recursos, pero al fin y al cabo eso explica el origen de su inmenso poder. Y aquí, bueno, le voy a preguntar a Don Comics del último que leímos nosotros, que fue Los Eternos del cómic 3 de Neil Gaiman, a la comparación con la película, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Qué adaptación le gusta más de la historia? Es que ese cómic de Neil Gaiman tiene un espesor intelectual mucho mayor que la película. Me pareció una historia mucho más adulta, está quitada de prejuicio, son historietas, pero así todo tiene mucho más espesor de historia, de tiempo, que la película. La película es tan... Cada vez que va a tocar un punto muy, muy oscuro, se lo quita de encima, no entra ninguna cosa que sea buena en la película de Disney, no entra ningún espesor. No así lo que hace Neil Gaiman. Neil Gaiman es el maestro en pasar la leyenda, el mito al cómic. Bueno, y aquí le da mucho espesor. Por ejemplo, nosotros tenemos a Cersei y Cari. Cersei y Cari tienen 7000 años en la Tierra,
ha tenido parejas de todos los colores y todos los sabores, pero es un amor eterno. En cambio, acá no tenemos una pareja tonta que se separaron y cada uno se quedó como Penélope esperando al otro. De hecho, es lo que le iba a decir. Bueno, hacer un poco la diferenciación. La historia en el cómic de Neil Gaiman nos habla de un antagonista que no es exactamente el mismo que el de la película, aunque se parece la estructura. En la película vemos que realmente los desviantes son despertados por el descongelamiento de la Tierra y bueno, reaparecen y hay que pelear con ellos. Pero al final el verdadero enemigo no es tanto el desviante, sino es el celestial que duerme en el centro del planeta. Recordemos que al final los celestiales crean planetas, pero para seguir existiendo y seguir creando más planetas, ya que el universo es infinito, hay que sacrificar a algunos de vez en cuando. Y en esta lotería mortal le toca a la Tierra, ¿no? La Tierra tiene que sacrificarse. Y cuando el celestial que duerme en su núcleo crece lo suficiente, que parece que bebe de la inteligencia humana, se alimenta de la energía de la vida inteligente, entonces, pues bueno, tiene que desarrollarse vida inteligente para que puedan hacer. Pero bueno, para los celestiales es un fragmento en el tiempo y para nosotros pues es un sacrificio invaluable que no podemos hacer. Aquí es donde está el punto de fractura, ¿no? Los eternos nos defienden a nosotros o obedecen a los celestiales. Y ese es el problema principal. Así parte un poco la película. La doctora Cersei está en medio de Londres y saca su iPhone y tiene que haber corrido bastante plata para que ella sacara un iPhone porque el comercial, y le saca la foto a esta especie de daga que le hereda a los eternos a uno de los niños en la prehistoria. Son los elementos que en la historia, algo así se llama la exposición. Y va a hacer clase al Museo de Londres, me parece, a un pequeño curso de estudiante. Sí. Y aparece probablemente el personaje más relevante de toda esta historia, que es el Dr. Whitman. Y que antes de que ella llegue, como ella llega atrasada, le da una especie de introducción poética a los estudiantes. Yo pensé en Walt Whitman, pensé que era un sobrino, un homenaje al poeta norteamericano, pero no, es Dan Whitman, otro de los personajes Marvel que va a aparecer en un futuro. Exacto. Dark Knight, ¿no? Caballero Oscuro, creo que será él. Sí. Que es interpretado por Jon Snow. No sé cómo se llama, pero para mí es Jon Snow, este señor. Entonces... que de hecho, más adelante en la película también le hace un guiño donde le dice, es la espada de ébano. Y Angelina Jolie dice, no, esta vez es Excalibur. Exacto. También es extraño ese guiño, entonces claro, estaba adelantando mucho del argumento por venir. Que en el fondo es lo que pasa aquí. Te dicen que va a aparecer otro superhéroe londinense. Comparándolo con la historia original en teoría en la cual está basada, el problema es un poco diferente. En el cómic tenemos que los eternos no recuerdan que lo son. Hay un problema de amnesia, nadie recuerda que es eterno. Y comienzan a rastrear, Icaris como el primero que se da cuenta, comienzan a rastrear el origen del problema. Como verán, hay algo de diferente, no hay algo, es muy diferente a la película. También se encuentran desviantes, también los combaten. Y también hay un problema de un celestial dormido en el planeta que va a despertar. Creo que hasta ahí se parecen las historias, pero fuera de eso, son completamente distintas. Solo coinciden en el celestial dormido, que es el mismo celestial, de color amarillo, y coinciden en que los desviantes y los eternos se vuelven a enfrentar, ¿no? Pero fuera de eso, la historia es completamente distinta. Otra característica y una de las, quizás la única de las pocas cosas que me gustó de esta película es también lo que hace Sprite. Sprite reniega de su condición porque en el fondo los dioses lo eligieron para ser un juguete, para ser un adulto pero que no envejeciera. Y eso también pasa en el cómic. En el cómic le va a dar otro giro a su historia, quizás sea la gran villana, pero aquí también tiene esa vuelta y quizás no se llega a ser la... De hecho en el cómic es niño, es varón, que creo que... Sí, es varón. Pero es el mismo color, la misma cara. Y sí, exactamente igual. En la película, en cambio, no llega a esa oscuridad de ser un antagonista, pero está casi. Es que por eso te digo, pucha, haber dado ese paso hubiera sido bastante interesante. Sí, bueno, y eso es lo que quería hablar. Hablemos un poco de eso.
una actriz niña siendo de antagonista. Y podría haber esa llegado historia más era tarde. impresionantemente buena. O sea, a mí me gustaba mucho lo oscura que era la propuesta de Neil Gaiman. Les vamos a decir un poquito de qué se trataba la historia del cómic. En la historia del cómic, como ya dije, los Eternos no recuerdan que lo son. Tienen amnesia y no entienden por qué la tienen. Aparecen desviantes, Ikaris pelea con ellos. Vemos un poquito la naturaleza del Eterno, que no puede ser destruido. Y aunque sea asesinado, será resucitado, porque la naturaleza de un Eterno es ser eterno. Un Eterno no puede morir. Ese es al final también algo que nos cuenta el cómic. Así que si esto sigue con la misma línea, los Eternos muertos en teoría tendrían que resucitar. Pero bueno, ya no sé si la película del MCU va a seguir con este argumento. Pero entonces, el problema principal es que cuando rastrean el origen del problema, comienzan a darse cuenta que los Eternos que no recuerdan su memoria han sido manipulados. Y en algún momento nos damos cuenta que quien manipuló a los Eternos fue Sprite. Aquí es un niño y no sabemos muy bien sus razones. ¿Por qué habrá hecho esto? Porque él también es un Eterno. La razón por la cual está enojado es exactamente la misma razón por la cual la niña está enojada en la película. Pero la niña no toma acción que sí toma el niño en el cómic, que es que odia ser un niño. Ha sido un niño demasiado tiempo, quiere sentir las mieles de un adulto y especialmente quiere hacerse. Desea tener la experiencia. Y en cambio en la película es Cersei, de hecho. el amor o sea, es la gran enamorada de Iker. Exacto. Acá cambiaron, como era niña, pues lo cambiaron a Ikaris, que es el hombre, pero es exactamente la misma. Entonces Sprite está dispuesto a dejar de ser un eterno, a renunciar a ser un eterno, con tal de poder crecer, ser un adulto y poder pues disfrutar de las mieles de ser un adulto, y de lo que él considera que es algo que no ha podido disfrutar. Incluso está dispuesto a renunciar a su inmortalidad. Para eso recurre al poder del celestial dormido. Estoy súper simplificando, nomás es para que eso pase muy rápido. Usa el poder del celestial dormido y le borra la memoria a todos los eternos, e incluso se da a entender que los vuelve humanos temporalmente. No estoy tan seguro que esto haya sido así, porque no se explica tampoco demasiado bien. Lo que sí es que él termina volviéndose humano. Él sí consigue su objetivo. Con el poder del celestial, él se convierte en humano, pero a cambio de haber al menos provocado la amnesia en todos sus compañeros. Así que cuando aparecen los desviantes y hay problemas, pues bueno, los eternos comienzan a recuperar su memoria y se dan cuenta de lo que había hecho Sprite. Y oh sorpresa, el final que le da a Neil Gaiman es tremendamente oscuro. Esto que hizo Sprite no puede y no podrá ser perdonado. Y aquí tenemos a un ejecutor que es un personaje que yo no sé por qué decidieron ignorar en el MCU. No estoy tan seguro si es porque sobraba para lo que querían contar. No me explico por qué este personaje tan importante no lo metieron, que es el papá de Tena, ¿no? Es de hecho el líder, el verdadero líder de los Eternos, que es Astral, no, ¿cómo se llama? Que parece Odín. Sí. Espérate, ¿cuál es el nombre? Lo había notado, pero se me olvidó. Bueno, es muy probablemente quien toma la inspiración Odín y Zeus, el padre de todo, porque recordamos que los Eternos todos son dioses. Son representaciones de dioses que han existido. Entonces, recordamos que en las mitologías siempre hay un padre de todo. Odín en la nórdica, Zeus, Cronos y en su momento Uranos. Siempre es este hombre viejo de barba. Es siempre la representación del hombre sabio viejo. Y aquí está representado en un eterno que es el líder del escuadrón y quien trae el castigo a Sprite por haber hecho lo que hizo. Sin embargo, ya es humano y pues bueno, no se considera una amenaza para todos los demás, pero su castigo es la muerte. O sea, yo no sé qué tan a mí me gusta porque es una escena cruel. Yo no lo esperaba. Es una escena en el fondo fuerte. El destino, y ahí va la magia de Neil Gaiman, el destino de Sprite es muy parecido a lo que le pasa a Gollum.
buscó tanto ser diferente a su familia que lo único que tenía era la familia y la termina perdiendo. De ahí Sí, pasa mucho más la oscuridad. pero esa yo no lo esperaba. Sinceramente es un golpe fuerte para el lector. Se le aparece este Zeus, este Eterno, este líder de los Eternos, y él mismo le dice, oye, pero lo intenté, bueno, no fue tan malo, ya soy humano, ya no soy una amenaza. ¿En serio no me puedes permitir esto? Y la respuesta es no. No, serás castigado. Yo sentí feo, Yo sé que Sprite, pues bueno, cometió un error Lo importante es que después de esto, después de que se usó el poder del Celestial, el Celestial sí despierta. Aquí hay una de las grandes diferencias con la película. Los Celestiales, al menos en el cómic, no son del tamaño de todo el sistema solar, ¿sí? Acá da la impresión de que son mucho más enormes que todo un planeta. Y en el cómic no, sí son muy grandes. Son grandísimos, digamos como del tamaño de Galactus. Pero son Una estatua de la libertad. Son mucho más grandes que eso. O sea, creo que son... se ve Ant-Man crecido. Ant-Man crece a su máximo tamaño. Y luego se ve que es como una hormiga a un lado de un celestial. Es prácticamente una montaña. Pero sigue pudiendo estar de pie dentro del planeta. O sea, no es como este celestial de la película, que al nacer iba a destruir el planeta. No, aquí nace... Bueno, no nace, se despierta de su largo sueño. Y ahí hay una gran diferencia. El celestial amarillo que aparece en la película, en los cómics no estaba naciendo. Llevaba un tiempo dormido. Y la pregunta es por qué estaba dormido. Y ese celestial nos cuenta algo muy interesante. Dice, los celestiales no son tanto sus padres ni sus amigos. Los celestiales crían prácticamente ganado. Los humanos somos ganados para el disfrute de los celestiales. Y dices, oh, por Dios, eso sí está mucho más oscuro. Entonces no son tan buena gente. Y entonces este celestial amarillo realmente nos defendió en algún momento, se opuso a sus hermanos celestiales para que ya no fuéramos el juguete y el ganado de ellos. Y por eso... Esa es otra... Por eso es tan interesante la apuesta de Gaiman. En el fondo este es el ángel caído, es Lucifer, el celestial amarillo. Básicamente. Sí, si lo quiere ver. Es el ángel rechazado del cielo y que cae a la tierra. Ahora también está condenado por la tierra porque no está en la escala de los seres que te va a defender. Y claro, y viene también Gaiman a mostrar eso, a jugar con eso también, con la teogonía judeocristiana. Eso es lo interesante de Neil Gaiman, que sabe contar muy bien los mitos y las leyendas. A diferencia del cómic, en la película sí tenemos un celestial amarillo que, pues bueno, que su objetivo es nacer, sacrificar la tierra para que siga el ciclo del universo. Y aquí, bueno, si dices un poco, bueno, si no hay otra manera, tiene que morir un planeta y pues lo tiene que hacer. Pero nosotros, especialmente tener una visión antropocéntrica, pues nos defendemos. Los Eternos se han encariñado demasiado algunos con los humanos y esta vez dicen no más, basta. En la película, el propósito de los Eternos, que es defender a los humanos, que también, o sea, fungimos un poco de ganado, un poco otra vez del alimento de los celestiales, porque es nuestra energía mental lo que lo alimenta y lo que lo hace crecer. Al final no nos come, como en el cómic, pero sí terminaremos siendo destruidos. Un poco que va más con la línea de Galactus, Ahí se entiende un poquito más por qué Galactus devora planetas. Y si Galactus es un cuasi celestial, pues entonces, ¿qué comen los celestiales realmente, no? Porque no son fuerzas de energía perpetua, parece ser que también son seres vivos. En la película no sé qué va a pasar, porque en la película sí nos da la impresión de que sean simplemente deidades todopoderosas que se alimentan de la energía del universo y que simplemente están haciendo su trabajo. Ahí sí es un poco, le quitan un poco la carga sentimental, ideológica y humana al celestial, lo deshumanizan y simplemente te hacen ver que, pues bueno, es como el sol. O sea, el sol no es bueno ni malo, es como la gravedad. Es una fuerza de la naturaleza y pues no puedes oponerte a ella si tiene una función. En la película, al contrario del cómic, el celestial primordial que es Ajax, no me acuerdo cómo. Es Arishem está enojado porque detuvieron el nacimiento del celestial amarillo, el nuevo celestial de la Tierra,
pero parece que está dispuesto a darle una oportunidad más a la Tierra si es capaz de entender las razones de actuar de los Eternos. Eso sí también está un poco en el orden del cómic. Eso sí está como que trasladado, porque en el cómic, cuando el Celestial Amarillo despierta, está muy molesto de haber sido dormido. Claro, fue dormido por sus hermanos por haber defendido a la humanidad, pero él dice que se mantuvo mucho tiempo dormido y nadie fue a rescatarlo. De hecho, está resentido y nos cuenta que estaba tan resentido que al despertar él juró que iba a destruir toda la vida, la Tierra, la galaxia, y muy probablemente se iba a pelear con sus hermanos. Sin embargo, al despertar se comunica con... Curiosamente, aquí el personaje semi-principal es Makkari. No es tanto Ikaris ni Cersei, aunque siguen siendo importantes, pero realmente es Makkari. Es que Makkari, por lo menos en la película, es una chica sordomuda. Termina siendo un... A ver. Es un... No, Makkari. Me equivoco. Ikaris termina siendo un simbionte entre lo que se ven entre Suras y Makkari en el cómic. Sí, ahí meten a Ikaris, sí. Porque Sura es un personaje que no vemos tan bien y tendría que ser el papel de liderazgo que tiene. Sí, es el que decía que Ajax. Zeus, porque tiene un nombre parecido. Suras es el que no existe, que es el padre incluso de Atena. Es el padre de Atena, o sea, en la mitología griega es el padre de Atena. Y es el verdadero líder, y me parece que fue un fallo no haberlo metido. Creo que debieron haberlo metido. Y bueno, por eso intercambiaron papeles. Por ejemplo, Ikari no era un... A mí me gustó mucho más del cómic. Aparte que el actor, me encontré que era mal actor. Ya incluso por una película de superhéroes es mal actor. Es un palo. No, a Rob Stark. Ni siquiera mal actor. Se pierde mucho en eso. Las actuaciones no son buenas. Incluso por una película de superhéroes. Las actuaciones, encontré que ninguna, salvo el personaje de Sprite, Druid, este actor que hace de Druid, que me parece que tiene más fondo de todo. El que más actúa ahí, pero por lejos. El resto, todos así como son robots. Salma Hayek va a ser Salma Hayek siempre. Y creo que a Gina Jolie no la dejaron crecer. O sea, simplemente la pusieron ahí por su nombre, pero tampoco hizo gran cosa. Tampoco hizo gran cosa. Este actor que interpreta a Gilgamesh, que es un actor que yo vi, creo que en Tren a Busan, esta película coreana, me parece mucho más protagónico. Creo que el indio. El Don Lee. Y el indio también me parecen mucho más, de hecho me gustó, carismático y mucho más protagónico. Kumail Nanjiani. Kumail, así es, él también. Creo que hacen un mejor papel y salvan ahí un poco el alivio cómico, pero también bastante interesantes. Al final, el Celestial habla con Makkari, no sé por qué, ahí no entiendo, y es una de las cosas que creo que mucha gente no le gustó. O sea, entiendo que trates de meter diversidad, pero los Eternos de por sí ya eran diversos. En teoría, los Eternos están representando a mucha gente de la población. Creo que me parece que, no sé si tiene que ver con que es difícil encontrar actrices así, pero si ya tienes que Cersei es una actriz de muy probablemente ascendencia árabe, se ve que es egipcia, se ve que Cleopatra y las deidades egipcias están basadas en ella, pues incluso por el corte de cabello, por la morfología de la cara y todo. No entiendo por qué el cambio por una coreana o por una china, ¿no? Es una asiática, pero como de Corea. Y esta pues es claramente egipcia. Ikaris es el clásico tipo rubio, casi alemán, ojos azules. Bien, bueno, Kit Harington es el otro. Rob Stark, bueno, pues es un gringo, también puede entrar. Pero Makkari no tiene sentido porque es un hombre negro que es el velocista de los Eternos y que muy probablemente podía estar bien representado por un hombre afrodescendiente. Y aquí lo intercambian por una chica que también es negra, pero sordomuda, cuyo papel no es ni un cuarto, ni una décima parte de la importancia que tiene en la historia Makkari, que se podría decir que es el tercero más importante de los Eternos. ¿Por qué? No, o sea, incluso no tiene sentido. Si tú eres un celestial y fabricas a los Eternos, en teoría tú tienes la habilidad de hacerlos perfectos, pues porque son eternos, son inmortales, son poderosos, lo pueden todo. De hecho, de alguna manera se explican sus poderes ellos los eligen de cierta manera.
En la película parece ser que se regalan o los da el celestial. Pero acá te Yo no explican encontré que mala la idea de hacer una Macari, porque también es difícil para que esto tuviera ritmo y no pareciera ser una película de otra cosa. Hacer a esta actriz que se comunicara por lenguaje de señas. Lo encontré bastante interesante. Ella tiene manejo un lado gracioso que le da también pero es ritmo a la incongruente porque sería perfecto. La película. deficiencia de los sordomudos es un fallo humano. Nuestra genética es imperfecta y entiendo que podamos tener gente ciega, sordomuda, y de hecho es algo propiamente humano, pero en los dioses no tiene sentido porque en teoría estás dándole en la torre al concepto de la perfección. Me explico. Pero o sea, que en el era fondo algo lógico. todo este grupo de sujetos no son dioses, sino que son un Lego que cada uno tiene cualidades que el otro no tiene. Sí, eso entonces lo entiendo, la cualidad de ella quizá era no comunicarse a través del lenguaje, sino de entender la comunicación de otra manera. Y eso también le da un plus. Bueno, pero cosa yo que no lo encontré malo. Yo se lo hubiera entendido a Druig. Eso, si Druig no hubiera sido sordomudo y se hubiera comunicado solamente telepáticamente, eso hubiera estado muy bien. Pero la sordomuda, a mí me molestó por el hecho de que no es que no pudiera entender que hubiera una actriz sordomuda, es por el hecho de que el concepto de los dioses no cuadra con la construcción, porque tú diseñas a tu celestial. Y aparte, ese celestial no era el que tenía la capacidad de la comunicación. Vemos que el que tiene la capacidad de la comunicación súper desarrollada es Druig. Y de hecho, hubiera estado de pelos. Eso me hubiera encantado. Que él hubiera sido el sordomudo y que solamente se pudiera comunicar por la mente. O sea, me hubiera encantado tener un actor todo cerebro, ¿no? El que es como Dr. Javier. Pero bueno, esa es, yo creo que una de las decisiones por las cuales está recibiendo críticas malas. Mira. Y otra, su importancia es muy poca. O sea, originalmente en el cómic, por Macari no somos exterminados. Al final el celestial prácticamente ve que Macari está dispuesto a proteger la humanidad. No entiende muy bien por qué, pero nos da una oportunidad para vivir. No porque le podamos ganar a un dios, sino porque él decide que merecemos vivir. Eso también no lo encuentro bueno, porque se cambió. Bueno, esto también se basa en varios cómics, no solo en el que estamos hablando del Neil Gaiman. Pero se cambió mucho de ese ritmo que tenía, ese ritmo de cuento de los 2000, era muy rápido el cómic. Y se pasó a una historia dura, como de mitos, leyendas, pero todo forzado. Y eso también le quita mucho ritmo a esta película. Mira, aquí pone, ¿por qué hacer una robot Loli medio niña-niño? ¿Qué pone esto en Life Anime Podcast? Pero Life Anime Podcast vive viendo monos chinos que son mitad niña, mitad niña. Yo sé la explicación. Mucho. Lo que pasa es que Sprite era un infante o era un adolescente y es la inspiración de los duendes irlandeses. Porque es pelirrojo. Aquí la molestia es que lamentablemente los celestiales dejaron que tuvieran sentimientos humanos y deseos humanos. Bueno, no humanos, de seres vivos. Y uno de ellos es la reproducción. Y bueno, se cuenta que Cersei le puso con todos menos con él. Como la canción. Es que en el cómic no son robots. Son seres, no se pueden reproducir ni cambian, por eso son eternos. Tampoco en la película son robots realmente, sí son seres orgánicos, pero construidos por eso le digo, no entiendo por qué tendrían fallas humanas. No sé por qué tendrían fallos de lenguaje, de la vista, porque son construidos de forma perfecta. Eso es a lo que me refiero. No tenía sentido que hubiera un eterno con un defecto como te digo, genética. No le encontré ¿Por qué? No le encontré un mal actuar a ella. No encontré que era algo que se perdiera. De hecho, eso sí. Le dio mucho ritmo a una película que ya de por sí es lenta. La protagonista, el personaje de Cersei, ella también no es de un actor muy fluido, ni que uno se comprometa con las acciones y los hechos que ella hace, porque es de... En eso tiene razón. Cersei, de actor pausado. Yo creo que también hay un problema con la ideología de Disney. Cersei es una femme fatal. Y aquí me la ponen como una mojigata maestra de antropología. Eso no le cuadra a alguien como Cersei. Cersei se acostó con todos los eternos. Ama a Ikaris, pero ella derrocha sensualidad.
esa es otra de las cosas que también aquí sacan el sexo por todos lados. Como decíamos al principio, cada uno de los Eternos ha vivido 1000 años, han tenido parejas de todos los colores, han sido asesinos, mentirosos, psicópatas. Sí. Entonces son gente que ha vivido y tiene una vida compleja. Pero aquí no, aquí todos son tontos y cuando se separaron, cada uno se fue a vivir en una montaña a ser un ermitaño. Eso no, yo creo que eso entonces, es exactamente lo que no le gustó a la gente. También le quita peso al relato. Por eso es interesante Macani con Cersei, porque en el fondo son Cleopatra y Marco Antonio. Sí. 2000 años después. Definitivamente. Hay otra también, una cosa que dice Lefebvre que me dio mucha risa. Entonces Celestial era otaku y lolicón. No, pero sí hubo algo que nos salvó. Se supone que el Celestial en el cómic absorbe el internet. Entonces absorbe toda la información del ser humano. Y se da cuenta muy probablemente del valor de la vida. Cosa que a mí me parece que Arishem tiene que entender. Creo que a lo mejor el objetivo de haberse llevado estos Eternos y de ir a perseguirlo, a mí no me molestaría, pero me parecería muy tonto que pudieran vencer a Arishem. En teoría no deberías de poder derrotar a la fuerza primordial del universo. Lo que creo que deben de poder hacer es demostrarle que una vez que un planeta ha desarrollado vida inteligente, sentimientos, y verdaderamente llega el amor, el avance, los deseos de vivir, una raza como la de seres humanos, para bien o para mal, con todos nuestros fallos y nuestros aciertos, queremos vivir, queremos seguir sobreviviendo y estamos dispuestos a hacer, y somos capaces de hacer cosas muy, muy, muy loables por hacerlo. Creo que él debe de enterarse de que sí vale la pena dejar estos planetas vivos. Yo creo que por ahí debe ir, porque derrotar a un ser tan poderoso sería muy extraño, ¿no? O al menos que ahí comencemos a ver la entrada o demos entrada a Silver Surfer, que de alguna manera es el Jesucristo moderno. Y no, Galactus ya va a estar. Ya Galactus ya está. Esa es otra, A lo mejor esto es haber metido los Celestiales Eternos ya abre, a lo mejor ya nos abre la puerta a Galactus y a Silver Surfer, que son personajes muy interesantes. Que por cierto, Galactus no es un celestial oficialmente, o no sé si en la película lo va a hacer, pero en el cómic se explica que no es un celestial verdaderamente, sino creo que es la creación de un celestial. No queda claro. Mira, eso se ha modificado a través de los años. Hay un cómic que se llama La historia del universo Marvel, que es más o menos la última construcción de la relación histórica de los hechos del universo Marvel. El universo ha tenido, como buen calendario maya, ha tenido 7 destrucciones y 7 recreaciones nuevamente. La última, la sexta, hay un científico de un planeta lejano que, historia muy rápida, experimentando, choca con una de las partículas esenciales de la vida y hace explotar su creación completa. Pero sobrevive sola una persona, que es él. Y este científico pasa a la siguiente etapa del siguiente universo. A lo maya. Esto es la cabecita maya. O sea, Galactus es un dios de un antiguo Big Bang. No, él es el último ser del anterior universo. Por eso, antes del Big Bang, el último ser del último Big Bang. Okay. En este nuevo universo es el primero. Y ahí se transforma en un dios. Y su básicamente el fin de su vida es reconocer al último integrante, que también es un integrante del universo Marvel, reconocer a ese último integrante que va a sobrevivir este universo y pasar al siguiente. Una cuestión muy maya por todas partes. Y en eso, no sé en qué estará en el Marvel Cinematic Universe, pero ese es el giro que le están dando ahora a los cómics. Sí, parece ser. Yo creo que esto de los puertos. Otra cosa, yo no lo encuentro que tenga tan... Bueno, que encontrar razón a Life Nemo, pero en algún momento yo vi a esos simbiontes, a esos desviantes muy parecidos a los ángeles que caían en Evangelion. Parecen demonios. Sí, me parecieron muy similares. Y ¿sabes qué? Se parecen también a Doomsday, de la famosa película de Zack Snyder. No sé si es el mismo estudio de animación, pero muy parecido al Doomsday a estos personajes. Sobre todo a ese desviante que habla.
Que de hecho realmente creo que hay otra gran diferencia. Los Eternos son mucho menos poderosos en la película, ¿eh? Los Eternos son puta, o sea, en verdad hacen honor a su nombre, son dioses en el cómic. Pero creo que esto lo hicieron porque verdaderamente desean incorporarlos muy probablemente a los futuros Vengadores. Eso es un guiño al origen de los primeros Eternos que se hicieron parte de los Vengadores. De hecho, hay algo que aquí yo le quería preguntar a Don Comic, que es el cómic. Recordemos que en Civil War Tony está peleando con el Capitán América y es un santo desmadre en el cómic. Esto ya lo conocemos. Si vimos la película, bueno, fue algo similar pero más chido. Tony Stark sale en los Eternos de Neil Gaiman. O sea, los Eternos de Neil Gaiman suceden durante la Civil War. Y Tony Stark encuentra a Cersei. Recordamos que Cersei tiene amnesia porque el maldito Sprite les quitó la memoria a todos. Pero Tony Stark sí recuerda a Cersei y le dice: Cersei, ¿tú te vas a registrar en el acta de superhéroes? Y Cersei: pero yo no tengo poderes, yo soy una simple humana. Y Tony Stark: así va a ser. Bueno, en algún momento tendrás que tomar algún partido, si por mí o por Capitán América. O sea, Tony Stark piensa que Cersei simplemente quiere mantenerse neutral y por eso le dijo esa tontería. Pero, o sea, ¿cómo es que Tony Stark sí recuerda que Cersei era vengadora? Porque fue una interacción. ¿Pero hubo un reboot en el universo? ¿Algo sucedió ahí? No, en eso no. Si lo que es parte en de el la cómic, los que están afectados por amnesia son solamente los Eternos. Y es un virus, acuérdate que es un virus. Vaya. Que solamente afecta a los Eternos, pero no a los humanos. Bueno, entonces eso explica el por qué Tony Stark sí recuerda a los Eternos, al menos los que sí fueron Vengadores, porque parece ser que Icaris no. Pero Icaris no puede ser porque Icaris no. Es que Superman. Me parece que la única que fue la única eterna Avenger fue Cersei. Me parece que no hay más. Macari. Por lo menos hasta ahorita me acuerdo. No sé, bueno, no puedo decir, pero bueno. Creo que mira, dice José, nosotros pensamos que lo que hizo que fracasara es que los personajes principales eran actores X. Debieron poner actores reconocidos usando el salario de Angelina y Salma. La china Ken debimos haber visto un desnudo de Salma. Eso es lo que debimos haber visto. Y el bueno lo recuerdo haber visto, pero no sé de dónde. Actores olvidables. Para mí, que no conoce nada de los Celestiales, me gustaría que continuara la segunda parte. Sí. Para mí, que no conozco. De hecho, yo te adelanto. Esto abre la puerta a la inclusión de Silver Surfer. Porque recordamos que Silver Surfer es prácticamente un eterno. Yo no entendía por qué era tan poderoso. Pero es que si los Eternos son creaciones de los Celestiales y Galactus en teoría es algo como un celestial, entonces Silver Surfer no es cualquier personaje, es extremadamente poderoso. Y como ya vimos, la compra de Fox ya nos abre las puertas a poder ver este personaje que para mí sinceramente ha sido uno de los más grandes olvidados de Marvel y uno de mis más grandes favoritos. Silver Surfer siempre me apareció, incluso cuando aparecía con los X-Men. Alguna vez también apareció pero por lo general aparecía con los Cuatro Fantásticos, pero solía aparecer con los X-Men también. Me parecía sumamente interesante la figura. Creo que es el que viene a reemplazar el héroe cósmico como lo hace Linterna Verde en la contraparte de DC. Y creo que lo vamos a ver. Pero esta vez yo creo que lo van a hacer bien y estaban esperando poder abrir el universo. Y ya los Eternos lo abren. La vez que apareció Silver Surfer en Marvel, no. Es que el problema está que era una mala serie de películas, esa de los Cuatro Fantásticos que hizo Fox. Sí. Parece que en la segunda o la tercera, no me acuerdo. Y lamentable, porque Doctor Doom es de los mejores villanos que tiene Marvel. Si tanto se le aparece Marvel. Aparece porque era complicado también. ¿Cómo tú logras crear la sensación de que te está hablando un dios en una película? La película es una gran mierda. Pero lo que sí hizo muy bien es eso. La aparición de Galactus, que no aparece, solamente se escucha su voz y da esa impresión de que hay algo inmenso detrás de las nubes y se ve Silver Surfer bajando. Silver Surfer que tampoco habla, pero yo creo que eso fue lo único bueno. Son 4, me parece, 4 tetralogías de películas donde al final termina actuando Michael B. Jordan. Pasa por ahí también
esta actriz española, no me acuerdo de respondiendo un poquito a la pregunta que hace Juan José de ¿habrá continuación? Tienen que hacerla. Y tienen que hacerla porque en la escena post créditos, spoiler, sí, bueno, ya estamos en spoilers, sale Eros. Eros es en teoría el hermano de Thanos y es también un eterno. Entonces, Eros ha tenido muchos papeles a lo largo del cómic, pero siempre se ha mantenido como este eterno que, aparte de que es un mujeriego, pues en el nombre lo tienes, siempre ha sido parte, bueno, a veces parte de los Vengadores, pero siempre ha sido parte de las misiones que suelen suscitarse en el espacio. Entonces, si Eros aparece al final, tenlo por seguro que tendrás un brinco. Aquí la situación es que ya no existe Thanos. Entonces, ya no sé muy bien qué amenazas pueden traer. Tal vez vamos a ver a los Shi'ar. Y tal vez eso también meta ahora a los X-Men oficialmente. ¿Por qué no? Esta raza alienígena que amenazó, que es la que comanda la galaxia. Ya te aparecen en esta película, son 3 continuaciones. Una, la nave que se perdió ahí donde dice Lord Poperto con Eros. 2, los Eternos que fueron raptados por los Celestiales. Y 3, y que me parece que es la más relevante, es el Caballero Negro, que se escucha la voz de fondo del Doctor Strange, a ver si está seguro el señor Whitman de hacer esto. Y usar probablemente en Doctor Strange The Madness Multiverse, así se llama esa película. Entonces ya tenéis 3 películas, o sea, me imagino que van a ser 2 películas, otra de los Eternos, contando lo que está pasando con esta gente. Y el Caballero Oscuro va a terminar en serie, porque ya hay una serie de... Perdón, el Caballero Negro va a terminar en serie. Ya hay una serie de Caballero Luna promocionándose para el segundo semestre. Me parece que la que viene es el origen de Shang-Chi y los 7 anillos. Oye, sí, lo que te iba a preguntar, por ahí vemos un guiño ¿Los 7 anillos? A los anillos, que son muy probablemente creación de Fastos. Que ese Festos, que decían que tenían un origen mítico, que nadie sabía dónde venían, que tenían este poder. Pues bueno, se entiende, son creación de un dios, el herrero de los dioses, que es Fastos. Cosa que a eso sí me interesa, me gustó mucho, y este personaje no lo vi en el cómic, pero en la película me parece que les quedó, me parece perfecto. Ahí que lo hagan besarse a otro hombre y tener, ya sabes, Disney, eso no importa, pero el personaje es muy interesante. Lo que sí he hecho en falta, nada más he hecho en falta, es que me hubiera encantado que de alguna manera hubieran sido crueles, pero pues es Disney, y nos hubieran traído este castigo a Sprite, y que Sprite hubiera tenido una realmente villanía ahí metida, como es en el cómic. Pero no, otra vez, el malo era el único hombre blanco heterosexual ahí y tenía que morirse. Entonces, eso es a lo que me refiero. No destruyas por ideología algo que ya está muy bien hecho. Podrías querer más o menos asuras, pero que no salió aquí, que no existe. Pero tener la sangre fría de matar a un niño, pero que se lo merecía, híjole, hubiera dividido un poco, me hubiera quedado polémica, pero polémica de la buena, ¿no? Pero no, Marvel no se atreve a esto, y eso me molesta, porque dices, bueno, mójate poquito, ¿no? A ver, arriésgate a hacer algo que sea impopular, como un infanticidio. No sé si al rato lo revivan, pero bueno, o sea, que hubiera estado un poquito más a la par de la historia original. Pero de Neil Gaiman. Ajá, de Neil Gaiman, que otra vez es The Eternals 3 de Neil Gaiman, es una chula historia. Simple, sinceramente, no se moja con tantos personajes, pero va a lo seguro, y no va a lo seguro, perdón, va a lo concreto, y termina construyendo algo muy interesante. Y rapidito, se leen muy rápido los cómics y muy interesantes. Bueno, vamos llegando al final, como dicen por ahí, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas, ¿no? Dice Juan José, ten en cuenta que se ve el güero que no muera. Mira, fíjate que si no se ve que muera, y ahí te va el spoiler en teoría del cómic. En el cómic sí matan a Icaris, lo desintegran con un rayo desintegrador, valga la redundancia, pero el vato se reconstruye en la Fortaleza de la Soledad. Pues no es la Fortaleza de la Soledad, pero tienen también como su propia fortaleza en el Polo Norte, porque si vas a construir un escondite para dioses, tiene que ser en el Polo Norte por alguna razón. Quieren ser Santa Claus.
Y te das cuenta que sus moléculas, o sea, si tú destruyes un Eternal, se vuelven a juntar. O sea, tú no puedes destruirlo. Sus moléculas son de Eternals. Y sus moléculas van a volverse a juntar y se reconstruye. En un juego de experimentación entre los Eternos y los Celestiales se crea la Tierra Salvaje. ¿Te acuerdas de Tierra Salvaje? Este lugar donde salen los dinosaurios. Sí, con. Te imagino tanto la atención en Wolverine, Old Man Logan. Aparecen, se ponen a vender dinosaurios. Bueno, ellos salen de esta especie de pre-base en la Antártica que tenían alguna vez los Eternos. Sí. Aunque yo no estaría tan seguro de que vaya a sobrevivir Ikaris, porque ya vimos que aquí sí se pueden morir. Bueno, pero podría decir que los chupó el diablo, ¿no? Y si los chupó el diablo, pues bueno, los absorbió. No los mató. Y que Ikaris en teoría tendría que ser indestructible. Híjole. No sé cuál será la decisión creativa. A mí yo no estaría tan seguro de que vayan a permitir que Ikaris viva, porque es Superman. Y pues no, tal vez no se les da muy bien manejar ese nivel de poder, sinceramente. Para eso mejor vamos a ver a DC. Ya sí lo manejan, pero acá no sé. Yo no estaría tan seguro. Sin embargo, pues la actriz, no digamos a la actriz por ser diferente, pero Cersei tiene los poderes. No es la personalidad, no es tan atractiva como en el cómic, pero bueno, a lo mejor pues, la van a incluir con los demás y va a funcionar mejor. Recordemos que esta nueva etapa realmente es el Strange verso, así que también entiendo que a lo mejor no podían crear tantos personajes. A lo mejor ahora vamos a despertar a Suras muy enojado de que qué demonios fue lo que pasó con mi equipo. Suras, que te digo que es Zeus. No lo sé. Espero que sí los incluyan porque se ven muy interesantes, al menos en el cómic, los Eternos. Dice la nuevo vecino de Superman y Papá Noel. No, sabes que yo lo veo muy parecido. Ikaris de esta versión de la película al personaje que sale en Bad Boys. ¿Cómo se llama el Bad Boys? Esta serie de superhéroes villanos que dan en Amazon. ¿Cómo se llama? Ah, ok. En español es el Vengador Patriota. Homelander. A Homelander. Sí, muy parecido a Homelander. Sí, tiene toda la razón. Hasta de cara se parece un poco. Y también no tiene sentido que lo hayan hecho mal una película, porque se nota que en el cómic es prácticamente Capitán Justicia. O sea, Ikaris es mucho más interesante, sinceramente. No sé por qué si es el güero y tenía que pasarle eso. Pero la verdad es que es una tristeza lo que le hicieron, sinceramente. No le hicieron justicia a ninguno. Pero a él le hicieron justicia menos. De hecho, a quien más le hacen justicia, sinceramente, es a Sprite. Aunque le cambian el sexo y lo convierten en una niña, esos poderes de duende que tiene, de crear, eso sí es el eterno de las ilusiones. Y como tal, es capaz de engañar a todos los demás eternos. Eso está muy chido. Eso también se ve mucho en el cómic, donde lo representa más. En el fondo ella representa al típico dios que tienen todas las teologías, el dios de Loki, de hecho. De la fantasía, de los Loki, del engaño, ¿cómo se llama este tipo? Mercurio. El dios del como tú dices, del engaño. Exactamente. En la película no se vio para nada eso, porque lo único que está hablando de deidad es que Angelina Jolie esa tenía. Y nada más. Y bueno, y bueno, es la única que sí cuadra perfectamente bien. Tena sí cuadra, o sea, la güera fuerte, mujer de acción. Creo que Angelina Jolie sí era un cast al menos bien encajado con lo que iba a representar. Lamentablemente no podemos ver su poder a máximo, porque vemos que tiene un problema mental. Sin embargo, recordemos que ella mata al lesbiante sola. Y la mera verdad es que todavía falta responder por qué Angelina Jolie tiene, o sea, el personaje de Angelina Jolie, Olimpia, ¿cómo se llama? Tena. Tena, perdón. Tena. Tiene recuerdos de su vida pasada. Eso tampoco probablemente un virus, que alguien se infectó con un virus, eso tampoco se descubre en esta película, porque Tena tiene recuerdos de su vida pasada. Bueno, sí lo dicen, te lo dejan ver muy rápido, se sobreentiende que es porque en teoría es la única que sí recuerda el reseteo que les hizo Arishem. Por eso, pero eso es lo que explica.
¿Cuál es la diferencia que ella tiene con el resto que hace recordar ese tema? Eso sí es muy interesante de pensar. Yo creo que es como es la diosa de la sabiduría. A lo mejor es muy lista y ahí es que es Atena. Entonces es la Mujer Maravilla de este. Si vas a poner a alguien a competir contra Gal Gadot, tenía que ser Angelina Jolie, sinceramente. A mí me sigue gustando. Es mi. Me gusta. Me dice la FNO que me gustan las viejitas. No está viejita. Es MILF. Está MILF. Bueno, y hablando de cine superhéroe, para fines de marzo viene Pattinson. Y en Marvel tenemos en mayo. Tengo mucha fe a ese Batman. Estoy seguro que lo va a hacer. Doctor Strange in the Multiverse of Madness para mayo. Porque Morpheus quedó con fecha incierta. Es cuarta vez que retratan esa película. Parece que. Yo vi el tráiler y se ve bastante interesante. Jared Leto no es un actor de adaptaciones del cómic al cine, ¿eh? Bueno, habrá que veamos, a lo mejor aquí sale una faceta. Yo creo que no hay malos actores, yo creo que hay malos directores. Todos los actores tienen un potencial siempre que. Ahí sí creo que los directores tienen que saber sacar ese potencial. Pero bueno, eso ya dependerá de las futuras adaptaciones. Bueno, es todo por ese tema. Si ustedes están esperando saber más de los Eternals, que esperan, vayan a leerse los cómics. Los cómics, si no son exactamente la historia tal cual, sí nos dicen mucho de la personalidad, de las relaciones, de los poderes y de la cantidad de Eternos que hay, de la importancia que tienen en el universo de Marvel. Y muy probablemente, yo creo que para bien o para mal, disfrutaremos de su inclusión en el universo, ya que pues bueno, le van a dar un enriquecimiento que no tenía hasta ahorita. Y bueno, la novela gráfica que estamos recomendando acá encarecidamente se llama Los Eternos del Génesis al Apocalipsis, escrita por Neil Gaiman y dibujada por Buscema Jr. del año 2006. Se puede encontrar, ojalá la comprara, pero si no, se puede encontrar por internet. La película después el resto mediocre, sinceramente, pero es entretenida para un domingo en la plataforma. Yo sinceramente entiendo por qué la gente se molestó cuando fue al cine y pagó por ella. Pero para película de plataforma, recuerda Don Comics que ya le estamos dando esa nueva clasificación, película de plataforma y no película de cine. Y para película de plataforma, la ves, yo creo que no la ves de corrido, la ves en 2 partes, te comes unas palomitas y disfrutas de una película de acción. Eso sí, otra vez, hay que ser sinceros, no puedo decir que no tiene unos excelentes efectos. La tecnología es impecable, es que en eso yo no les puedo decir que se nota el músculo financiero de Disney. Lamentablemente, ya cuando hablamos de la ejecución, pues es donde falla, ¿no? Pero bueno, impecable en tecnología, impecable en su vestimenta. De hecho, quiero decir que me gusta mucho más los trajes estos de Power Rangers que tienen que los de los cómics. Creo que fue un detalle bastante bueno. Son mucho más impresionantes los celestiales. La verdad es que Arishem da una impresión que no da en los cómics. O sea, los celestiales en los cómics no tienen esta envergadura. Estos trajes probablemente son la misma compañía que hizo los trajes para el Capitana Marvel, porque son muy parecidos. Sí, yo creo que sí, definitivamente es la misma compañía. Pero bueno, fuera de eso, o sea, los desviantes están bien representados en CGI. Creo que en eso no lo podemos decir ya. O sea, estos ya dominan esto y se ve impresionante. Visualmente es una pasada la película. Visualmente sí se va a disfrutar. Creo que eso es lo que la salva. Pero pues bueno, ya como dijimos lo demás, pues ya es cosa que ya hablamos. Así que pues bueno, Don Comics, vamos dándole finalización. Si tiene últimos comentarios, si no, vámonos despidiendo. Un gusto volver a hablar contigo y con todos quienes nos quieran escuchar, porque tenemos 4 personas en línea. Me parece que es un récord, no recuerdo haber tenido 4 personas en línea. Esta vez de cine, cómics. Lo que probablemente alguien en 3 años más va a prender su televisor en un canal de televisión abierta y va a ver esta película de Los Eternos. Quizás se pregunte quiénes son esos personajes, pero más allá de eso, una película no va a existir la televisión de cómics. Yo creo que no va a haber. Yo no sé qué va a haber. Hologramas, yo no sé qué va a haber. Probablemente en el último país que exista televisión, y si está vivo Don Carlos Slim, va a ser en México. Creo que sí. Bueno, sí, eso sí, definitivamente sí.
Con claro video. Yo no sé si en el futuro vamos a estar dentro de Meta y en lugar de ver películas vamos a ser parte de ellas. Quién sabe, no sé. Ya estoy fumando algo muy fuerte. Menos 2 puntos por los flojos que diseñaron la nave de los Eternos. Bueno, déjame decirte que esa nave de los Eternos sí es canon, ¿eh? Sí es así la nave. Sí, es así. Es decir, una pizza. No es que fueran flojos. Y ese paso por delante del sol es no puede ser un homenaje porque quizás no da homenaje, pero es un guiño a Stanley Kubrick. Ahí somos los siguientes después de Stanley Kubrick. Y guiña la famosa puerta de Odisea del Espacio 2001. En ¿Sí? cambio, aquí llega una nave plana. Primer contacto también un poco ahí guiñado, primer contacto. Bueno, entonces, como siempre, las últimas 3 claves antes de irnos. Muy buenos efectos, creo que en eso técnicamente es una pasada. Véanla en una televisión muy buena, véanla con un buen sonido. Creo que en esto pues no se les puede decir nada a la gente de que hace estas cosas técnicamente impecables. Creo que Disney en eso al menos cuida los detalles y eso no se puede negar. Tiene muy buena producción. 2, actores reconocibles, un poco de la nostalgia, pero hasta ahí es todo lo que tiene. Y 3, una buena inclusión de nuevos personajes para un universo que se sentía un poco pues escueto después de haber perdido a sus 2 principales figuras, que eran Capitán América y Iron Man. Creo que estos que vienen junto con el nuevo Spider-Man y lo que prometen abrir los Eternos, más allá de simplemente los Celestiales, sino ya estamos hablando de Silver Surfer, Galactus, muy probablemente incluso conectemos con el Caballero Negro. Caballero Negro y hasta los X-Men, no lo sé. Creo que es una buena promesa. Solo esperamos que Disney corrija y escuche a los fans y se dé cuenta de que no hay cosas que no queremos ver, que ya estamos hartos. Pero bueno, yo tengo esperanza de que esto va a poder pasar. Así que ahí lo tienen. Antes de irme, me gustaría agradecer a todos los que nos acompañaron, a Juan José, a la FNMO, a todos los que estuvieron en el chat. Saludos y muchas gracias. A todos los que nos escuchan semana a semana en el formato podcast, a todos los que nos apoyan en Patreon, que estaba viendo otra vez nuevo contenido para ustedes, ya me estoy poniendo al día. Y a ti que nos escuchas y que te suscribes a todo nuestro contenido. Así que, pues bueno. Hoy día hablamos de cómics, tengo un canal que hablamos algo más de cómics, de libros, y se llama Cómics Aquí y Ahora. Si les gustó esto, vengan a una lado. Muchas gracias. También suscríbanse o visiten la página de Facebook de El Grupo Encore. Ahí estamos muchos creadores de contenido con muchos temas variados. De seguro a algunos les va a gustar. Así que es todo por ahora. Yo fui Lopo Perto. Me acompañó Don Comics desde Chile. Y por último te recuerdo que nos puedes escuchar en iVoox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Chao.